Hola, aquí con una nueva reseña de Estudio Ghibli. Se me había pasado un poco hacer el siguiente video, ya que, para serles sincero, hacía mucho tiempo que no veía la próxima película en la lista y tuve que verla de nuevo porque no me acordaba de muchos de los detalles, digamos, de la película. La película es Cuentos de Terramar o Tales of Earthsea en inglés. Esta película está basada en un libro, en una serie de libros, de hecho, eh, que cuentan más o menos esta historia. De hecho, la autora, después de que la película fuera estrenada, dijo que la película le pareció muy buena, que le pareció muy bonita, pero que no era la historia que ella había contado y que se había sentido bastante decepcionada con el resultado final. Entonces, si quieren, si les interesa más o menos de qué va la historia, o como el mundo, o como los personajes, yo diría que mejor traten de conseguir el libro para comparar. La verdad, yo no he leído el libro, entonces no puedo decir que sí es y que no es del libro, pero tengo varias apreciaciones sobre esta película y entiendo por qué no la tenía a la mano ni por qué no la había visto en mucho tiempo. Eso tiene una respuesta fácil y es que esta es la película personalmente que menos me gusta de todas las que ha hecho Estudio Ghibli. Sé que cuando hice la de El Reino de Haruhi, El Reino de los Gatos, dije que esa película tampoco me gustaba mucho, pero no me gustaba mucho por otras razones. Creo que esa película es un poco tonta y es demasiado simple. Sin embargo, con Cuentos de Terramar pasa algo muy curioso, y es que es una película que se complica demasiado. Tiene muchas capas, tiene muchas cosas que pasan y que no tienen consecuencias, no llevan a ningún lado. Los personajes son un poco endebles, no tienen una evolución fuerte, podríamos decir. Los personajes principales en este caso son Arren, que es un joven príncipe que cree haber matado a su padre, el rey, que no sabemos muy bien si lo mató o no, pero en fin. Y después está un mago que lo ayuda a él, lo encuentra en la mitad de la nada básicamente, y ellos dos emprenden un viaje, conocen a otros personajes, a una chica llamada Ferru y a una bruja, entre comillas. Se quedan con ellas un tiempo, conocen a esclavistas, hay una bruja que al parecer es un hombre en la versión original, sino que, o sea, el aspecto es de una mujer, entonces es bastante confuso, no sé cómo lo arreglaron en la edición japonesa, no sé si es intencional esa confusión, en fin, esa persona mala, esa bruja o ese brujo o lo que sea, quiere destruir al mago para poder por fin tomar el poder de los reinos y tomar el poder de los reinos, básicamente. Eso parece bastante simple, la verdad, pero hay una historia de otro reino donde la gente son dragones, donde los dragones sean gente, algo por el estilo. Todo el asunto de Arren matando a su padre, nunca sabemos por qué lo hizo en verdad. Se supone que fue porque tenía algo adentro de sí mismo que no podía controlar, pero no se explica muy bien. O sea, es un detalle bastante sin explicación, que creo que requiere bastante explicación porque no, para mí no está muy, o sea, no es lo más simple del mundo. Ah, maté a mi padre y me voy a ir y ahora soy una buena persona porque salvó al mundo. No, trataste de matar a tu papá o lo mataste. Entonces es un poco extraño. Creo que, como dije antes, ninguno de los personajes tiene una evolución grande, excepto tal vez Arren por eso de que mata a su padre por alguna extraña razón. Tiene como esta cosa adentro que no sabe muy bien qué es un odio, es un monstruo, es otra cosa, es como otra persona que vive dentro de él, pero sin embargo aprende un poco a dominar eso gracias a la ayuda de Zero y vuelve a ser una persona normal. Esa es más o menos una evolución, y eso que es una evolución que podríamos llamar negativa porque lleva de un lado al otro y en verdad no es que cambie tanto la persona, entonces es bastante inconsecuente, podríamos decirlo. Lo mismo pasa con Zerru, lo mismo pasa con el mago, lo mismo pasa con la bruja, las dos brujas, la mala y la buena, en fin, con todo pasa lo mismo. No son personas que tengan una evolución seria. Son personas que sí eran malos en un momento y siguen siendo malos al final, o eran buenos y siguen siendo buenos. El personaje malo creo que es el peor personaje malo de toda la saga de Estudio Ghibli, y les voy a decir por qué. En Estudio Ghibli no hay malos. No hay personas que sean inherentemente malas. Hay personas que hacen cosas malas
o cosas que percibimos como malas, pero desde el punto de vista de esa persona no están haciendo nada malo, al contrario, están haciendo lo que creen que es correcto. Si ven en mi reseña de El Castillo Ambulante, van a ver que hay un personaje que es la bruja que es consejera del rey, que trata de capturar a Howl y de vencerlo, básicamente, y le manda a estos bichos asquerosos, y también está la bruja del pantano, básicamente del páramo, perdón, y ellas dos no son personajes malos, son personajes que están actuando desde su personalidad. La bruja del páramo lo que está haciendo es sobrevivir. Eso es lo que ella tiene que hacer. No es que sea una persona mala, es que es lo que tiene que hacer. Y lo vemos después cuando es viejita, que sigue haciendo lo mismo, pero porque así es ella, no es porque sea una mala persona. Entonces, y lo mismo vemos con el ayudante del rey. Es una persona que está trabajando bajo las órdenes de un rey. Cuando la guerra se acaba, la guerra se acaba. Y ya, listo, no hay ningún problema. En cambio, en esta película, el personaje es malo, 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 y es un personaje horrible. Es la animación más grotesca que he visto en Estudio Ghibli y es bastante raro ver eso, porque nunca hemos visto algo tan grotesco. Hay cosas como impactantes, pero no nada así. Cuando se muere la bruja al final de esta película, es bastante asqueroso. Da mucho miedo y parece como salido de otro tipo de anime, la verdad. Yo no veo mucho anime, no veo las series que todo el mundo ve, veo solo estas películas, pero he visto algunas cosas de anime y creo que esto sí se parece a la mayoría de anime que se hace. Incluso una serie de manga, de hecho, el anime no me gusta tanto, pero el manga sí, de Akira, me hace recordar un poco a esto, como las cosas exageradas y lo asqueroso y lo grotesco, pero es que en el mundo de Akira eso tiene una razón de ser, en este mundo no tiene, es como que están mezclando muchas cosas al azar y no me encuentro adentro de todo eso. Me parece muy confuso, como que hablan de todo y de nada al mismo tiempo. Hay una regla en el cine en el que dice que si una película tiene 1 hora y media o 2 horas, en la primera media hora tiene que ser de exposición y tenemos que entender de qué va la película, básicamente. No tenemos que saber el final en esa primera media hora, pero tenemos que tener varios indicios de lo que va a pasar a lo largo de esta historia. En esta película me di cuenta que estaba 45 minutos adentro de la película, no había pasado absolutamente nada. Él había escapado porque trató de matar a su papá o lo mató, se encontró con el mago y estaban viviendo con el mago y la bruja y la niña. Y no había pasado todavía nada más. Nada más. Es un poco más adelante que llegan los esclavistas, llega la bruja, entendemos que alguien quiere tomar el poder de todo y ahí como que empieza a tratar de desanudarse todo este lío, pero es muy tarde y la película dura 2 horas, lo que es bastante pesado. Y ahí respondo mi pregunta de por qué no había visto. Es la segunda, no, perdón, la tercera vez que veo esta película. Y las 2 veces anteriores recuerdo muy bien que me pasó lo mismo con la tercera vez, y es que siempre me da sueño al comienzo de esta película, siempre. Y cuando a mí me da sueño viendo una película, es que no me está atrapando, pero para nada. Y esta película sencillamente no atrapa. Creo que tiene digamos, una historia detrás, como todo este mundo, y todo esto es muy interesante. Ahí estoy poniendo fotos aquí, si las han visto, pongan atención porque son fotos hermosas. La dirección de arte de esta película es lo mejor, de las mejores que ha hecho Estudio Ghibli. Es muy buena, es muy rica, está muy bien hecha. Los paisajes, el uso de los colores, el uso de la luz, es increíble en esta película. Pero me parece grave que Goro Miyazaki, que es el director, que es el hijo de Hayao Miyazaki, no haya aprendido un poco más de su padre y no se haya dado cuenta que la luz y el diseño de producción y el vestuario es muy bonito, pero tiene que estar acompañado de una historia que lo sostenga. Si no lo tiene, es como ir a un museo. Ves muchas cosas, pero en verdad no estás viendo nada más allá. Y de hecho en un museo sí hay una historia detrás porque te están explicando el contexto histórico en un buen museo de esa pintura, de esa obra de arte, sea la que sea. En cambio aquí es como que ves las cosas, pero en verdad no ves más allá de lo que hay, a lo que hay delante de tus ojos, básicamente. Y creo que eso es bastante grave en esta película. Creo que es una de las películas más criticadas de Studio Ghibli y sin duda, o sea que todos creen que es porque era el hijo de Hayao Miyazaki, no hizo una obra maestra como su padre. No es eso, hubiera podido hacer otra cosa perfectamente, pero sencillamente no llegó hasta allá, ¿no? O sea, no llegó a un
momento en el que podamos decir como, ok, acá hay algo que podemos aprovechar, de pronto la película no es lo mejor del mundo, pero hay muchas cosas, hay una historia, hay un personaje, hay algo de lo que nos podemos coger. Lamentablemente aquí no lo hay. Creo que la historia, al menos lo que, no, de nuevo no he leído los libros, pero al menos con los personajes que vemos y todo esto, creo que se puede hacer una película fantástica, fantástica. Creo que hay muchos elementos interesantes, muy mal explicados en esta película. Lo de los dragones a nadie le importa. O sea, lo de los dragones los vemos una vez al comienzo y una vez al final y eso es todo. Sin embargo, están en el afiche de la película, lo cual no entiendo personalmente. No me cabe en la cabeza para qué usan algo que no vas a ver en la película. Muchas películas hoy en día tienen ese problema, que por ejemplo vemos el tráiler y, ay, esa escena es muy buena. Y cuando vemos la película nos damos cuenta, pero ¿y esa escena por qué no está en la película? ¿Qué pasó? Y eso creo que es lo que pasó un poco en esta. Nos dicen, oh, es una película sobre dragones, al parecer, según el afiche, hay dragones dos veces. Entonces es bastante confuso. Lo de la magia no se termina de explorar, lo de los reyes y lo de los reinos tampoco se termina de explicar. No sabemos, o sea, al final sí da un poco de miedo lo de cuando se va muriendo el brujo, la bruja, lo que sea, pero no lo sentimos tan, no nos preocupamos tanto porque no vemos que haya consecuencias, no vemos que vaya a pasar nada malo después. Seguramente lo hará, pero no nos sentimos en peligro. Ese es el problema. Porque no sabemos nada. No sabemos qué va a pasar después, no sabemos cuál es el punto de todos los personajes, no sabemos nada. Entonces nos faltan muchas cosas por saber en esta película. Muchas personas dirán que se apresura esta película y yo diría al revés, que esta película es demasiado lenta y cuando se da cuenta de que es muy tarde empieza a acelerar y ya es muy tarde, ya no tiene sentido. Entonces, lamentablemente, es la película que menos me gusta, incluso que menos que Haru en el Reino de los Gatos. Y esa película tenía una cosa a su favor y es que tenía humor. Esta película no tiene humor por ningún lado y el humor es esencial en las películas de Hayao Miyazaki. Incluso en La tumba de las luciérnagas hay partes que no es que sean graciosas, sino que nos hacen sentir bien, nos hacen sentir contentos, nos hacen sentir felices la relación entre los dos hermanos. Aquí no hay nada que nos haga sentir feliz, ni que nos haga reír, ni que nos haga nada. Es una película que parece como si alguien estuviera llorando todo el tiempo y no parara y seguimos mirando, básicamente. Es la peor película de Estudio Ghibli en mi concepto hasta ahora. Espero que nunca vuelvan a caer eso y espero que Estudio Ghibli siga para siempre, obviamente. Así que nos vemos en la próxima reseña de la próxima película, que es mucho, 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 mucho mejor y es del padre de Goro Miyazaki, de Hayao Miyazaki, por supuesto. Muchas gracias por esta reseña. Por favor, suscríbanse al canal. Estamos en 56 suscriptores. Vamos bien. También dejen su comentario sobre qué opinan de esta película si la han visto y dejen un like o me gusta o como les guste llamarlo y compartan el video. Muchas gracias, hasta luego.